Vamos a hablar un poco sobre flexión en vigas. Primero debemos entender qué es una viga para así poder comprender cómo ésta se flexiona. Ok, tenemos que en la ingeniería y la arquitectura se le denomina viga a un elemento estructural lineal que trabaja principalmente a flexión. En las vigas, la longitud predomina sobre las otras dimensiones y suele ser un elemento estructural que se coloca horizontalmente y sirve de soporte de las cargas de otros elementos estructurales. Básicamente, su función es regular y repartir las cargas sobre las demás estructuras. Entonces, tenemos que ya sabemos lo que es una viga, ahora veamos cómo se flexiona. En la ingeniería se denomina flexión al tipo de deformación que presenta un elemento estructural alargado en una dirección perpendicular a su eje longitudinal. Consideremos una viga de sección rectangular, constante sometida a una serie de cargas externas que la deforman. Si la barra está curvada, significa que el material de la parte interna de la curva está comprimido. Si el comportamiento del material es lineal, la ley de Bernoulli indica que el momento flector es inversamente proporcional al radio de curvatura. Sin embargo, si el comportamiento del material no es lineal, esta regla no se cumple. Se van a obtener dos características de la viga, las cuales serían el desplazamiento máximo del extremo libre de la barra o flecha en función de la fuerza aplicada y la curva deformada que adopta la barra flexionada. Para entender mejor esto, a continuación vamos a ver un ejercicio el cual está hecho de forma práctica para que así se pueda entender mejor. Materiales. Para realizar la siguiente estructura utilizamos los siguientes materiales. Una base de madera con dimensiones de 70 cm por 13 cm con grosor de 3 cm. Para los dos apoyos usamos dos bloques de madera de dimensiones de 10 cm por 35 cm con grosor de 5 cm. Para representar las vigas usamos una tira de madera con medidas de 2.5 cm por 60 cm con grosor de 0,3 cm. Usamos 8 tornillos para unir las partes de la estructura: alambre, cinta métrica, juego geométrico, gramera, destornillador, martillo. Para los pesos usamos arena que pesamos con la gramera y puesta en funda simulando las cargas puntuales para la deformación de la viga. En la estructura 1, juntamos los dos bloques con el pie de amigo para crear los apoyos. Dichos apoyos fueron atornillados a la base a 40 centímetros de distancia entre los dos. Posterior a ello, colocamos la viga, en este caso representada por la tira de madera, sobre los apoyos simétricamente. Luego, ubicamos un peso de 1000 gramos o 1 kilogramo justo en el centro de la viga, a 20 centímetros de los apoyos. Por último, nos ayudamos con una regla para medir la flexión que ejerce la carga puntual sobre la viga. También utilizamos un graduador para saber el ángulo que crea la viga con los apoyos. Para esta segunda estructura solo hacemos uso de un apoyo. Así como en el caso anterior, usamos una tira de madera que representa una viga. Esta viga mide 30 centímetros del apoyo hasta su punto más lejano. Para esta estructura o escenario, pusimos dos cargas puntuales sobre la viga. Una carga de 250 gramos tipo volado en el extremo de la viga, es decir, a 30 centímetros del apoyo, y la otra de 150 gramos a 10 centímetros del apoyo. Como en el caso anterior, nos ayudamos con una regla para medir la flexión que ejercen las cargas puntuales sobre la viga. that I was going crazy, just having one
A continuación, usaremos los datos obtenidos en la estructura 1 y 2 para realizar cálculos que incluyen momento de inercia, flexión de vigas, gráficos de cortante y momento flectores. A continuación tenemos la estructura de la práctica graficada con sus respectivas medidas y pesos. Tenemos dos soportes con una viga de 40 centímetros y una masa de 1 kilogramo en el centro. Representada sin ningún valor, lo podemos ver en la segunda imagen, que sería el peso justo en el centro. Quiere decir que las distancias en cada lado será L sobre 2 y las reacciones en cada viga sería P sobre 2. Entonces, continuando haciendo la sumatoria de momentos, que sería igual a 0, tendríamos menos P sobre 2 más momento de X igual a 0. Que ya reemplazando con M con rigidez, tenemos rigidez de Y con doble integración igual a Px sobre 2. Realizando la primera integración de P por X dividido para 2, tenemos Px al cuadrado dividido para 2 por 2, que daría como 4. Realizando la segunda integración, tenemos como resultado Px al cubo dividido para 4 por 3, que daría 2. Reemplazando P, que sería 1 kilogramo, pero transformado en newtons, daría como 9.8 por x al cubo dividido para 12. Ya simplificado quedaría 4.9 por x al cubo dividido para 6. Ya realizando los cálculos con datos de la reacción de cada viga y el peso en el centro, que está a una distancia de 20 centímetros de cada viga, tenemos que momento es igual a 4.9 de X. La rigidez de Y con doble integración es igual a menos 4.9 de X al cuadrado sobre 2 más la constante 1. Realizando la segunda integración sobre este resultado, daría como resultado menos 4.9 X al cubo dividido para 3 por 2, que daría 6, más C1 por X más la constante de esta integral. Reemplazando estos valores con Y igual a 0 y X igual a 0, tenemos rigidez por 0, que daría 0, igual a todo eso se elimina porque multiplica con 0, más la constante 1 por 0, que da 0, más C2. Entonces tenemos C2 igual a 0. Reemplazando los valores como Y igual a 0 y X igual a 40, daría como resultado 1306,66 centímetros cúbicos. Teniendo ya los resultados de las dos constantes, ya solo nos faltaría reemplazar X. Entonces pasamos ya la ecuación con los datos de la constante, que daría menos 4.9 por X al cubo dividido para 6 más la constante 1, que sería 1306.66 por X más 0, pero ya no se pone porque sería insignificante. Como resultado de esto tenemos rigidez de Y por Y es igual a menos 5166,73 centímetros cúbicos. Pasando rigidez a dividir, como sabemos que rigidez equivale a módulo de elasticidad por inercia, tenemos como menos 5166,73 dividido para módulo de elasticidad, que es 6.125, por inercia, que es 261,53, que daría como un resultado de Y igual a menos 3,22 centímetros. Eso es lo que se deflexionó la viga. Realizamos las gráficas de cortantes y momentos flexibles de la práctica. Teniendo una gráfica simétrica, una carga en el centro de 9.8 newtons, sabemos que las vigas tendrán una fuerza de 4.9 newtons hacia arriba. Realizamos unas líneas imaginarias en cada viga y en el centro donde se encuentra la carga. Hacemos una línea horizontal que equivale al punto 0, 0. Y desde el punto 0, en la línea imaginaria de la primera viga, se levantan 4.9 newtons.
realizamos una línea horizontal hasta la siguiente línea imaginaria, donde se restarán 9.8 newtons con un resultado de menos 4.9 newtons. Hacemos una línea horizontal hacia la última línea imaginaria, donde se sumarán los 4.9 newtons que se encuentran en esa viga, que dará como resultado 0. La gráfica de momento área, en el que se considera como newtons por centímetros. Se realiza otra línea horizontal, donde comenzamos en el punto 00. Realizamos el área del primer cuadrante, donde está 4.9 newtons por los 20 centímetros, que da como resultado 98. Desde el punto 0 se traza una línea a la siguiente línea imaginaria al punto 98. Luego se restarán el siguiente área, que sería menos 4.9 por los 20 centímetros. Quedaría como menos 98, que da como resultado 0. Y ahí obtenemos la gráfica de momento área. Para este segundo ejercicio realizamos nuestro diagrama de fuerzas y hacemos la sumatoria de momentos respecto al punto B para encontrar la reacción en el empotramiento y su momento. Con esta información se traza el diagrama de cortante y momento flector usando el método de áreas. Esto nos dará una idea más clara del comportamiento de la viga empotrada. Para encontrar la deflexión máxima partimos de la siguiente ecuación, donde E por I es constante y M es la ecuación de momento flector. Una vez obtenida nuestra ecuación de momento, realizamos una doble integración para obtener la ecuación de flexión máxima. Resultados y conclusiones. Margen de error. Comparación de ejercicio práctico y teórico. Primer ejercicio de flexión práctico. Obtuvimos 3 centímetros. En el teórico, 3.22 centímetros, lo cual nos da un margen de error del 6.8%. En el segundo ejercicio de flexión práctico, obtuvimos 6.5 centímetros. En el teórico, 6.64 centímetros, lo cual nos da un margen de error del 2.1%. ¿Qué dificultades se presentaron al momento del ejercicio práctico? No tuvimos inconvenientes en la realización del ejercicio. Vale destacar que tuvimos que ser exactos al momento de colocar las respectivas cargas en la viga. En cuanto a la obtención del resultado por parte del ejercicio teórico, ¿se consideró difícil al calcular? Fue complejo adquirir información sobre fórmulas y procedimientos, tales como elasticidad de un material específico, mencionando así que obtener resultados similares a los de la práctica nos tomó más tiempo, ya que queríamos ser precisos. El grupo está satisfecho con el resultado obtenido y ve favorable la utilización del método ABP. Como grupo estamos satisfechos ya que logramos demostrar en práctica y teóricamente el tema presentado, flexión en vigas, mostrando así nuestro producto final. Consideramos que la implementación del ABP nos dejó resultados favorables. Conclusión. La conclusión del proyecto que hemos realizado, podemos decir que estudiar la flexión en vigas es realmente importante, porque nos permite conocer cómo se podrá comportar un cuerpo al recibir distintas cargas. Conocer esto nos permite para poder determinar sobre las dimensiones, como longitud, área transversal, el tipo de material que se debe utilizar para saber dónde está la flexión máxima. Es un diseño previo para conocer las situaciones adversas y así evitar futuros problemas.